El primer pilar es la hidratación. El segundo pilar es la insulinoterapia. El tercer pilar, ¿cuál creen que sería? No. Insulina. Ese es corregir el medio interno, pero no. ¿No será la insulina? Tratar la causa. Mm. O en este caso el factor desencadenante. Es decir, que estos pacientes por sí solos no te van a venir. Mayormente pueden venir con infecciones urinarias o en el caso del paciente que vino con una pancreatitis aguda. O sea, empezó la pancreatitis y por mecanismos fisiológicos, como les había comentado, la glucosa se eleva por sí sola. Pero al no haber esa regulación, la glucosa se puede disparar y descontrolar. Entonces, al haber esa resistencia ya empieza a verse esos cambios. Entonces, tú al tratar la factor desencadenante, por ejemplo, el paciente viene con 300 de glucosa con cetoacidosis diabética. Yo le empiezo a dar todos estos dos, pero si no trato el factor desencadenante va a seguir con hiperglicemia, hiperglicemia. Yo estoy controlando la cetoacidosis, pero el factor es, una vez que lo retiro toda la medicación de cetoacidosis, vuelve a venir con descetoacidosis, sí, porque si no se trata el factor desencadenante va a volver a venir, va a volver a presentar esto. Entonces, otra cosa, por ejemplo, si nosotros hablamos de infecciones, las infecciones producen sepsis y esta sepsis, al igual que la pancreatitis no produce sepsis, pero sí produce algo que producen ambos, que se llama acidosis láctica. Y si ustedes recuerdan que una de las causas de acidosis láctica es la deshidratación, entonces la acidosis láctica va a hacer que, como el mismo nombre dice, cargas negativas, va a hacer que se intensifique más el cuadro de la citocidosis. O también pacientes pueden venir con una falla renal aguda. ¿Por qué? Por la deshidratación, la cetocidosis va a liberar, la falla renal aguda va a aumentar lo que son las bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas son de carga negativa. Por lo tanto, va a irse más al balance hacia la acidosis. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes vean el paciente pueden encontrar un pH de 6.9. El último, una vez vimos 6.5. Menos de 6.9 dicen que es incompatible con la vida, pero dependiendo de la edad y otras cosas, pues el paciente todavía aguanta más tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, punto 1, la hidratación. Se dice ser que la pérdida de líquidos, voy a usar siglas ya, en cetoacidosis diabética y en estado hiperosmolar hiperglicémico, más o menos es de 8 a 10 litros por 8 a 10 litros por día, y el acá es de 10 hasta de 10 hasta 15 litros por día aproximadamente. ¿Ok? Ustedes, ¿cómo tienen que hacer el cálculo? Pueden hacerlo de esta manera o pueden hacer por mililitros por kilo. El basal de todas las personas mayormente se rige entre 30 a 70 mililitros kilogramo día. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar con un peso para un paciente con 70 kilos. Ya. Entonces, ya. Y por ejemplo, si el paciente no tiene falla renal, enfermedad renal crónica, pues ir con 50, 70, depende de su estado de hidratación, ¿no? O sea, es decir, que si tú vas yéndote hacia el lado de 70, quiere decir que va a requerir más hidratación, más agua. Y si está menos, probablemente puede ser un paciente, por ejemplo, que esté en concentración diabética, que tenga edema en miembros inferiores, ¿no? Entonces, sus calculadoras. Vamos a trabajar sus calculadoras. Entonces, el basal lo trabajamos con 50 mililitros por kilogramo día. Ya, por si acaso, la forma como les voy a explicar es una variante. Si ustedes revisan, hay muchas múltiples formas de tratarlo de igual manera, sigue el mismo objetivo. El objetivo es que en las primeras 24 horas ya tengas resuelto la cetoacidosis. ¿Ya? Si prolonga más, es que algo está pasando en estos 3 puntos. ¿Ya? Porque corregir el mediterráneo no es fácil. Ya, 50 por 70. 3.500. Muy bien, 3.500 más hay que ponerle 8.000 mililitros. 11.500 mililitros por día necesita este paciente, en aproximadamente.
Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Esto según va a ir sus valores del sodio, sus valores del potasio, principalmente. Los valores de sodio tenemos 3, menor de 135, de 135 a 145 y mayor igual de 145. ¿Ok? Si por ejemplo en este pacientito el sodio está normal, podemos usar el cloruro de sodio 0.9 a 1000 mililitros o 1000 cc. Entonces, estos deberían por goteo. ¿Se acuerdan la forma de goteo? ¿Sí han enseñado, no? El goteo es el volumen, perdón, el goteo es el gotas igual a volumen por tiempo por 3. O sea, 1500 entre 72. 21.4. ¿Sí? Entre 72, ¿no? ¿Qué? 11.500 entre 20. 11.500. Sí. Entre 24, entre 72. 159.7. Bien, tú lo puedes colocar 159 gotas por minuto, pero el detalle es que en la vida real esta no te va a servir. Entonces lo que puedes hacer es de 11.500 restar entre 24 horas. O sea, 11.500 entre 24. $479. Sería 479 cc hora. ¿Ok? O sea, ya no 152, 425. Claro, es que el goteo, puche, cuando pones 159 gotas es mejor abrirlo que caiga a chorro. Entonces mejor es 479 cc hora. Vale, acá. Este es menor de 3.5 a 5.5, a 4.5 es y mayor o igual a 4.5. ¿Ya? Una pregunta. Dime. Entonces, acá para saber cuánto el paciente debe tener, multiplicamos los 50 por el peso del paciente. Ajá. Y eso lo dividimos entre 24. Claro, lo que pasa es que acá es 50, tú estás sacando el basal que todos requerimos, Ujú. pero aparte le estás añadiendo sus pérdidas aproximadas. Ahora, hay otra forma que también es de 20 mililitros por kilo por hora. O sea, 70 por 20, 1400. 1400 cc hora. Se dice ser que más o menos en las primeras 6, por ejemplo, es otra manera. Eso puedes administrar en 24 horas o puedes administrar en 48 horas. O sea, sería 1050 entre 48. ¿Cuánto sale? ¿Sí se entiende, no? Sí. ¿Sí? 21.8. Bueno, 11.500 entre 48. 239. 239. Y ahora en su literatura dice que puedes más o menos dar entre 200 y 250. O sea, es lo mismo. Claro. O sea, puedes hacerlo así, 200, 250 o sacarle con sus cálculos más o menos. Entonces puedes poner acá 239 cc hora a esta infusión. ¿Ok? Ahora, hay otra manera, que de esto lo dividas la mitad. 11.500 entre 2. Son varias formas que les estoy explicando. Cualquier forma que ustedes quieran hacerlo, realizan. 5.750. Ah, 5.750. muy bien, 5.750 mililitros lo vas a reponer en 6 horas. O sea, entre 6. ¿Cuántos? 958. Por eso, entonces 958 cc hora. Otro, por ejemplo, lo puedo escribir acá. Y para usted, ¿cuál es la más efectiva, la más relevante? Cualquiera. 900, ¿cuánto salió? 958. 58 cc hora por 6 horas. ¿Ok? Por 6 horas. Y luego lo que te queda en las 24 horas. O sea, 5.750 entre 24. Sí se entiende, ¿no? 239. Ya, entonces por eso al final sale 239 cc hora después de estas 6 horas. Después de la primera infusión. Ajá. ¿Sí? ¿Me entiende? Sí. Entonces, por ejemplo, yo en el hospital, de acuerdo a la deshidratación, por ejemplo, si yo veo que está con hipotensión y todo eso, cuando es con hipotensión tienen que darles en bolos. Los bolos se pueden trabajar en 15 a 20 mililitros por kilo, o sea, 1 litro y medio de base en stat para recuperar la presión. Pero si es en cetocidosis o en estadio hiperosmolar es lo mismo, solo que en estadio hiperosmolar, como ustedes van a ver 10 a 15 litros, esto va a ser mucho más. O sea, mayor va a ser la hidratación.
por el estado de severidad de deshidratación. Solo que, como le digo, por ejemplo, en mi práctica, si el paciente no está deshidratado, esto puede vivir entre 48 y me sale para 24 para 2 días enteros. ¿Ya? Pero si veo que está con hipotensión, les doy bolos. Y si veo que está más deshidratado, le aumento el goteo. En otras guías te menciona de 200 a 250 cc hora. Y en esta hiperosmolar de 300 cc hora. O sea, va a variar. Por eso digo, son variables, no es, pero es la forma en cómo ustedes llegan a determinar cómo es la hidratación. Ahora, este es en un caso de un paciente que su sodio esté normal. Pero acuérdense que el sodio, que lo voy a hacer en cuartadito, el sodio y el pH se modifican. Entonces, el sodio se dice ser que cuando la glucosa esté en 200, por cada 100 miligramos de glucosa que sigue aumentando, va a aumentar 2.4 miligramos por decilitro de sodio. O sea, pongámonos acá el ejemplo de que la glucosa esté en... ¿Cuánto está en ese paciente? 676, creo, ¿no? Ese sería para estado mixto, si no los voy a confundir. Vamos a ponerle 550. ¿Ya? Entonces, a partir de 200, ¿cuánto ha aumentado? 350 más, ¿no? Ya pues, ha aumentado más o menos 3 veces. 3 por 2.4. 7.2. 7.2. Supongamos que el sodio te sale en 140. Más 7.2. 147.2. Bien. Entonces, por ejemplo, el sodio de acá, el sodio que te sale el AGA te sale 140. Pero tú al sacar tu cálculo, el sodio real es 147. Entonces, ¿qué tienes? Estás un paciente con hipernatremia, entonces no puedes usar esto. ¿Se entiende? Entonces, son condiciones que ustedes deben tener en cuenta. Y el otro que deben tener en cuenta es el potasio. El potasio es en relación con el pH. Cuando el pH baja, aumentas el potasio más o menos 0.1. Por cada 0.1 que cambies, esto te va a aumentar igual. Perdón, es un valor 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si está en 6.9 pH, ¿cuántos ha bajado? De 7.3, 7.2, 1, 7.3, 7.4, 7.5. 6 veces. 7.3 dice, ¿no? 6.9. 4. Ya pues. Y supongamos que está en 3. Está en 7. Entonces 7.5 es el real. Entonces estás con un paciente con hipercalemia. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, hay otras maneras. Cuando estás con hipernatremia, o sea, con el sodio mayor de 145, puedes tú colocar de frente así: sodio al 0.45% y ICC al mismo goteo. Eso también está en sus guías. O también puedes trabajar con agua destilada, 1000 cc. Entonces, el agua destilada, pues nosotros tenemos en nuestro medio el bicarbonato, el progreso del 20% y el calium al 20%. Una ampolla que viene de 20 mililitros te aporta más o menos 68 mil equivalentes. Y una ampolla acá que viene de 10 mililitros te aporta, creo que era 27, creo que era. No sé, ahorita no me recuerdo. Entonces, si se acuerdan que el 0.9 te aporta el progreso del 0.9%, te aporta 154 mil equivalentes. Y el 45% es la mitad. ¿Cuánto sería? 77. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tú puedes transformar acá agua destilada y le puedo colocar quizás una ampolla de hipersodio y me das mucho menos. ¿Se entiende? O que el 45 o así, de esta manera. Es variable. ¿Sí se entiende? Es para que ustedes puedan aprender. ¿Ya? ¿Eso podría repetirlo otra vez, doctor?
Ya, el sodio, el progreso del 20% de 20 mililitros te da 68 mil equivalentes. Entonces, yo tengo varias presentaciones, pero las que me requiero ahorita es al 0.9 y al 45. Al 0.9 te da 154 mil equivalentes y al 0.45 te da 77. Si yo solo pongo agua destilada y un cloruro de sodio al 20%, solo aporta 68 mil equivalentes. Entonces, para un paciente con hipernatremia me convendría más el agua destilada con hipersodio. Pero también recuerden que pueden usar de esta forma. Ahora, el detalle es que no solamente estás viendo eso, sino que es ver otras causas. Por ejemplo, a las enfermeras, los otros medicamentos los diluyen con cloruro de sodio, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque todo el cloruro, todo el sodio que le estás metiendo, le vas a meter de otro tipo de forma. Entonces tú estás poniendo la hidratación, pero por otro lado estás que metes sodio, entonces por lo tanto el sodio siempre seguirá aumentando. Entonces, cuando es en hipernatremia, cuando está en hiponatremia, te quedas con tu cloruro de sodio, no hay problema. ¿Ok? Muy bien. ¿Así se entiende? Sí. ¿Seguro? Ahora vamos con la insulinoterapia. La insulinoterapia en pacientes con cetosis en estado hiperosmolar, nosotros utilizamos la insulina R. El frasquito viene de 100 unidades internacionales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la dosis del paciente es 0.1 unidades internacionales kilogramo hora. Entonces, ¿cómo hago la dilución? Mayormente se usa con cloruro, 0.9, 100 mililitros, y insulina R, 100 unidades internacionales. ¿Qué quiere decir? Que en 1 mililitro estoy pasando una unidad internacional. Entonces, si el paciente está con 70 kilos, corresponde 7 mililitros hora o 7 cc. Con 7 unidades. Ahora, lo pueden hacer de esta manera también aquí. 0.9, 50 mililitros de insulina R, 50 unidades internacionales, igual 7 cc hora. Cumples la norma de 1 mililitro equivale a una unidad internacional. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá con la glucosa manejamos objetivos. Igual va a ser con los controles. Primero, la glucosa debe llegar para tu descarte, ¿cómo se llama? Resolver la cetoacidosis tiene que ir los criterios al contrario. O sea, la glucosa tiene que ser menor de 250, el pH menor de 730, situación neurológica mejoraron, el anemia y el bicarbonato se normalizaron. ¿Ok? Acá tu objetivo es que la glucosa esté menor o igual de 250 miligramos por decilitro, y el otro objetivo es que la glucosa baje más o menos 90 miligramos hora. Porque si bajas muy bruscamente, o sea, en una hora te bajas los 400 de diferencia, puedes producir edema cerebral. Entonces siempre hay que tener cuidado. O sea, por lo tanto, no se desesperen con un paciente con citoacidosis. Eso manejo calmado en 24 horas. ¿Ya? Entonces, así lo van a tener que prescribir. Ahora, nosotros no iniciamos insulina al inicio, debido a que tenemos que tener el conteo del potasio. Porque el potasio, la insulina hace que el potasio entre a la célula. Por lo tanto, va a haber una baja de potasio en la sangre, o sea, una hipocalemia. Por lo tanto, nos quedamos con la hidratación acá. Por ejemplo, voy a darle las tres maneras. El cloruro de sodio con 239 cc hora, el agua destilada, tenemos el caso, vamos a ponerles el caso de que el potasio está en menos de 3,5, el potasio está dentro de 3,5, 4 puntos. Alguna literatura va a encontrar hasta 5.5, que es lo normal, y otra mayor o igual de 4.5 o de 5.5, no hay problema. Si quieren, trabajamos con 5.5, pues también 5.5 mayor o igual. ¿Ya?
Entonces, si el potasio está menos de 3.5, tú tienes que iniciar en la hidratación, puedes colocarle más o menos 2 ampollas, o sea, 20 cc. ¿Por qué? Una ampolla de potasio viene 10 mililitros. ¿Sí? Le agregas 2 ampollas y esto haz la misma goteo. Si el potasio está acá, lo único que haces es dejarle una ampolla, igual. 20 cc y acá a 10 cc. Y si el potasio está mayor de 5.5, no colocas requerimientos. ¿Okay? Ahora, si está en menos de 3.5, pero digamos está el potasio, encuentras que está en menor o igual de 2, que es ya, o 2.5, que algunos 3.5 a 3 leve, de 3 a 2.5 es moderado, menos de 2.5 es severo. Acá solamente haces lo que se llama los retos de potasio, que creo que ya nos han enseñado en nefrología. No. ¿No? Bueno, hay varias formas. Esa es aparte. Por ejemplo, ¿cómo hacemos? 1. Yo indico esto. Grueso de 0.9, ¿no? 20%, 2 ampollas a 239 cc hora. Y el reto es este. Puedes usar esta forma: 0.9, 100 cc y una ampolla de cloruro potásico. Esto puedes, a lo simple es de pasar 1, 2 y 3, cada uno en 3 horas. Cuando es vía periférica es 3 horas como mínimo. ¿Sí? 1, 2 y 3, ¿qué quiere decir? Que vas a pasar 3 veces esto, 3 horas. Una ampolla más o menos aumenta un miliequivalente. 0.5, 0.8 dicen algunos. ¿No? O sea, el aumento, una ampolla básicamente más o menos un 0.5 hasta un miliequivalente por ampolla que uses. Otra manera, ahora, esta es una clásica, pero hay otra forma en la cual tú le agregas más cosas. Es 100 cc, el cloruro potásico, es una ampolla, le agregas bicarbonato, más o menos 3 mililitros, y le agregas lidocaína. Lidocaína al 2% sin epinefrina, 3 mililitros. De igual forma, pasar 1, 2 y 3, cada uno en 3 horas. Lo que pasa es que la primera forma es un poquito más rudimentaria debido a que el cloruro potásico en vía periférica produce quemazón. Y la otra como que ya pasa normal. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Eso creen, dicen. Sí, por eso dicen, ya ahora entendemos por qué jalaron los otros compañeros. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, cuando... No te cansó de No, no me canso. Y no, que no los retos y así. Pero eso Es no que lo sabía. supuestamente eso deben saber por nefrología. Y ahora, la gasometría arterial se pide más o menos en un mundo ideal cada 6 horas y la hemoglucotest cada 4 horas. ¿Ok? Entonces, pero nosotros no se puede. no, en realidad el hagas cada 12 veces. Entonces, como dijimos, nuestro objetivo es que baje a 250. Ok, una vez que baja, la hidratación se mantiene, no la toca. Lo que va a cambiar es la insulina. Entonces, una vez que está en 250, la insulina que están trabajando bajas a 0,05 unidades internacionales kilogramo hora. Entonces, cc insulina R, 100 unidades internacionales a, ¿cuánto sería? 7 más o menos, acá déjalo en 3, ¿ya? Lo reduces, ¿ok? ¿Sí? Y sigues con tu hidratación. Hay que poner, por ejemplo, ya cloruro de sodio a 0.9 mil cc, con tu potasio que es 10 cc a 239 cc hora. ¿Ok? Pero cuando llegues a este objetivo y si el paciente está inconsciente, tú tienes que iniciar dextrosa.
porque al no tener ningún algo que aporte calorías, la insulina seguirá haciendo su efecto y esta glucosa seguirá bajando y el riesgo es la hipoglucemia. ¿Ok? Hay varias formas. Ahora, según lo que ustedes nos están explicando, por ejemplo, acá tienes cloruro y el ampolla de potasio, ¿no? De repente tú quieres trabajar con dextrosa, el 5% sin ICC, cloruro si quieres poner solo ¿no? Y puedes poner cloruro de potasio el 20% 10. O si de repente está con hipernatremia, puedes trabajar con agua destilada, ICC y el cloruro de potasio el 20%. Si estamos en una 20 que es una ampolla, vamos a trabajar acá media ampolla, 239 y acá la otra media ampolla. Ya, de repente, por ejemplo, el paciente está con hipocalemia, puedes trabajar una ampolla acá y una ampolla acá. O de repente el potasio está normal, puedes trabajar acá una ampolla acá y la otra ya no la tapas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago el goteo? Algunos trabajan de frente con 30 gotas por minuto. Y esto va regulando según la glucosa. De repente en su inmuno te dice, doctor, está en 400, bájale el goteo, que siga con su insulina. ¿Sí? U otras veces hacen esto, lo dividen en mitad, 239 entre 2. ¿Sí me cuenta? 239 entre 2. 164. Entonces tú puedes trabajar acá con 100, vamos a ponerle ya 119 cc hora. Y acá puedes trabajar con 119 cc hora. ¿Se entiende? Pero al final, si el paciente está con hiperglicemia, el de acá es el que reduces. Si el paciente está con hipoglicemia, reduces este. Al final, sí, al final el paciente, incluso pues si doctor está que baja mucho, está en 180, entonces al final el paciente a veces se queda con un cc hora. ¿Ya? Pero la cosa es que cuando esté en menos de 250 tú tienes que agregarle dextrosa. Ahora, para que ustedes no se hagan tanto confusión, las hidrataciones se manejan de acuerdo a de acuerdo a la que salga. No es algo así nomás que es como les estoy diciendo, no, sino que son propuestas que ustedes pueden iniciar. De repente usan se quedan con 30 gotas y se quedan con 0,79 con esto. O sea, esto acá en vez de 119 y es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el apartado de el bicarbonato. El bicarbonato solo se corrige cuando es menor de 5 miligramos por decilitro, creo que era la medida, por evitar el riesgo inminente de muerte. La fórmula es el base exceso por 0.3 por el peso. En el AGA hay un apartado del bicarbonato, sale bicarbonato actual, bicarbonato estándar, de ahí sale un BESF, que es el base exceso, que está más o menos entre menos 2 y más 2, ¿no? Algunas literaturas consideran en más 5 menos 5. O sea, cuando están, por ejemplo, supongamos que está en menos 15, está en acidosis. Supongamos que está en más 10, está en alcalosis. ¿Sí? Ahora, para sacar esto, supongamos que nuestro paciente tiene una base exceso. Tienen que buscar el que diga ESF. Es el que van a utilizar para el diagnóstico, para el tratamiento. En el AGA te dice, te sale 3 valores del base exceso. Cogen ustedes el que dice ESF. Supongamos que en el AGA te sale menos 24. Ya, menos 24 por 0.3. Menos 20. Menos 7.2. Ahí. Por 70. 504. Muy bien, lo que tú necesitas de requerimiento de bicarbonato es 504. Pero el bicarbonato, una ampolla de bicarbonato al 8.4% te da 20 moles. Entonces divide solo 504 entre 20. 25.2. Entonces si dividimos estos dos, el paciente nacional necesita 26 ampollas para reponer su déficit. ¿Ok? Pero nosotros no lo reponemos todo. Algunos dicen que repones en las primeras 8 horas la mitad.
13 sería pues. 13. Ya, pero el máximo, o bueno, de repente ustedes le pueden, si quieren, le pueden colocar más. El máximo que colocamos en las Mercedes es hasta 10 ampollas. Si el paciente está así, pues nosotros podemos poner 10 ampollas. Entonces 10 en la primera y luego reduce ella. Sí, entonces te quedan como 6. Entonces, luego una ampolla intravenosa cada 8 horas, o de repente 2 ampollas intravenosa cada 8 horas, o de repente una ampolla intravenosa cada 6 horas, variable. O sea, no cumples esto, pero más o menos tú ves cuánto es el déficit. Si pasa, si es mucho, 10 ampollas, si de repente es poco, pues metí 4 ampollas esta, 4 o 6 ampollas, y luego esto. ¿Entienden? Ahora, esto es variable, esto no quiere decir que tienes que cumplir eso, solamente es una opción. Ahora, sí o sí tiene que ir con bicarbonato después. ¿Por qué? Porque si tú no controlas la causa, el paciente va a irse nuevamente ahí. ¿Ya? Entonces, esto, acuérdense que tiene bicarbonato de sodio. Entonces hay que tener cuidado igual. Por eso a veces los pacientes cuando les meten mucho bicarbonato de sodio van a hacer hipernatremia. Por eso, si deseas, si ves que realmente requiere quizás 10 ampollas esta y le puedes bajar uno cada 8, como que vas equilibrando. De repente pues 4 esta y luego 2 cada 6. O de repente, como ustedes creen o está el paciente. Ok, por ejemplo, ese paciente que vieron los chicos estaba en bicarbonato de 2 creo que estaba. ¿Ya? Le habían metido 6 y después 2 cada 8 horas y normal. ¿Ok? Mi tren no funciona ahí con la tremia. Muy bien. Para cetocidos, para estar hiperosmolar, ustedes ya no se fijan ni en el base exceso porque se mantiene, ni en la osmolaridad. Sí. Ahora, hay uno que se llama estado mixto. Un estado mixto es aquel que tienes una glucosa mayor, la variable en ese caso es variable, pero tienes un pH menor de 730 y una osmolaridad mayor o igual de 320. ¿Ok? Estado mixto quiere decir tanto tiene cetocidosis como está hiperosmolar. ¿Ya? Ahora, en el caso de la está hiperosmolar, en este caso no hay problema sin que ustedes usen cloruro de sodio porque tienen que irse a ver el valor de sodio. Si está normal, no hay problema. Entonces, el paciente, supongamos que es el paciente de Aquiles y Aquiles lo trató y el paciente ya resolvió. Al día siguiente llega, ¿cuál es tu nombre? Julia. Llega Julia y le sacan el AGA y en el AGA su pH está mayor de, está en, hay que ponerle 736, su glucosa se ha mantenido en 180. Bueno, el bicarbonato ya está en 18. El anión por si acaso no es para tratamiento ya. Si el anión se mantiene, si se mantiene todavía elevado, no hay problema. ¿Ya? Entonces, acuérdense que no solamente la anión se eleva por cetocidosis, sino se eleva por otras causas. Entonces puede ser que sea más la sepsis que tú digas. Entonces, para decir que ya se resuelve cetocidosis, todos tienen que resolverse. Pero el anión GAP tienen que tener según lo que ustedes encuentren. De repente está en 18, pero es por la infección, entonces este valor no te va a ayudar. ¿Ok? Entonces Julia felicita a Aquiles por un buen tratamiento. Y lo que queda es, tú la hidratación la vas a ir bajando. De repente al final se va a quedar con 60 gotas por minuto, ¿no? Después de una hidratación, Aquiles le ha dado agua por donde hasta de más. Te quedas con el potasio de igual forma. Como la han ido trabajando, ¿no? ¿Y qué pasa con la insulina? Supongamos que la insulina, al final de Aquiles, casi cometes otra vez en hipoglicemia. Cuando llegue en hipoglicemia se suspende la insulina. Por si acaso, bien. Porque ahora va a decir que le siguen colocando. Te queda en 1. Mayormente, como digo, los pacientes van a terminar en 1 cc por hora, por 24 horas, ¿no? Ahora te queda la chamba de Julia es que cambies la insulina infusión continua a subcutánea. Entonces ahí tienen dos formas. Ahí vamos a la insulina NPH
¿Ya? Ahí el esquema, si usted se realiza el esquema basal plus correctivo, y ahí el basal plus móvil. ¿Cuál es la diferencia? El plus correctivo se basa en tus hipoglicemias de fisiológicas 6 de la mañana, las postprandiales en la noche 10 de la noche y 2 de la mañana. Y la móvil es el clásico de Molbot, cada 4 horas, cada 6 horas, todo eso. ¿Ok? Ahora, puedes trabajar de dos maneras. Si en 24 horas el paciente se queda con un CC, quiere decir que has usado 24 unidades en el día, en la cual la mitad va para el basal y la mitad va para el plus. El plus es postprandial, por si acaso. Vayan a encontrar otros libros como basal, postprandial, objetivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, serían 2 unidades acá y 2 unidades acá. Nosotros los plus los trabajamos después. Primero es el basal y otra es con tus objetivos de glucosa. Tu objetivo de glucosa, si en el paciente todavía es menor de 250, entonces si está en 180, normal, no hay problema. Y entonces de esto mayormente es el 60% en el día y el 40% en la tarde, en la noche. ¿Ya? O a veces, ¿qué haces? Te quedas con las 24 horas y ya no das esto y te puedes quedar solo con las 24 unidades para el basal. Acuérdense que es un paciente con cetocidosis y mayormente su hemoglobina glicosilada va a estar mayor de 10%, mayor de 10%. Entonces, esto puede darle, por ejemplo, 12 unidades, de repente el 60% de 12, de 24. 24 por 60 entre 100. 14. Entonces, 14 unidades en el día y el 40%, 10. Sería. Ahí está. Mayormente, ¿qué se administra? Se administra en par de 2 horas, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, ¿Cómo? ¿qué? ¿Cómo llegó al 100? Por 100. No, sí, Es 10. 10, perdón, 10 unidades. Neto. Entonces, ustedes, ¿qué hace Julio? Si hace insulina, NPH, la vía subcutánea, porque viendo menos acá, vía subcutánea continua, no, di 14 unidades a las 6 de la mañana y 10 unidades a las 6 de la tarde. Esa es una manera. Hay otra manera que trabajas con la dosis de 0,3 unidades kilogramo día hasta 0,8 unidades kilogramo día. Ya. Ahora, acuérdense que en este caso la insulina no hay una dosis de toxicidad. O sea, si el paciente requiere 1, 1.2, 1.5 unidades por kilogramo día, no hay problema. Solo que mientras más insulina, más riesgo de hipoglucemia. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, vamos a trabajar con 0,5 unidades kilogramo día. ¿Cuánto sale 0,5 por 70? 35. 35 unidades. Día. Y esto se le puede mitad para el basal y mitad para los plus. Sí. La misma forma. Solo que ustedes pueden decir, mira, estoy aplicándole 12 unidades. Es que ustedes pueden aplicar su razonamiento. 24 unidades. Y si yo le divido a la mitad 2 unidades, me puede ser que este paciente que está con 500 de glucosa sea muy poco, entonces mejor le meto los 24. ¿Ya? Por eso es variable, no es tan rígido. ¿Ok? Ahora, ¿qué debes colocar? Es retirar insulina R 2 horas después de insulina NPH. Y si ustedes se acuerdan en su exposición, cuando iniciaban la insulina NPH, inicio de acción. Mira cómo se mira en mira mi abuela, mira. Te falta mirar en ella. Apenas Más o menos 2 horas. 2 horas, 2 Inicio, horas. no pico. El inicio de acción 2 horas. Entonces, si tú le suspendes en este momento la insulina y todavía no inicia su acción, puede ser que haga hiperglicemia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el paciente, cuando es un paciente hospitalizado, tu objetivo de glucosa mayormente es menor de 180.
Y cuando el paciente está en consulta externa, según los valores que ustedes han revisado para postprandiales, grupos en ayunas, ¿no? Entonces, supongamos que su hemoglucotés le pedimos a las 6 de la mañana, hay que pedir dos valores, 10 de la noche y 3 de la tarde, que es ya. Supongamos que acá sale en 200 y acá sale en 140 y acá sale 250, ¿no? Y acuérdense que estaba con, ¿cuánto lo dejamos? 14 unidades y 10 unidades, 6 de la mañana y 6 de la tarde. Los cambios de insulina, o sea, el aumento es valores, aumentas más de 2 unidades o disminuyes más de 2 unidades cada 2 días. ¿Ya? Entonces, si ese es en su en su cuarto día, porque están varios días acá, siguen 200 y tu valor sigue en 180, entonces aumentas 2 unidades acá. 16 unidades. ¿Y 12? Y si está, y si está en 140, acá lo puedes dejar en 10 unidades. ¿Sí? Eso todavía no. ¿Cuándo corriges tú los plus? Cuando ya controles bien los basales. ¿Ya? Supongamos que en el sexto día el hemoglucotés salió 6 de la mañana, ya bajó a 150, a las 10 de la noche, supongamos que está en 110, entonces ya no hay Te dejo con necesidad. 10 nomás. Bueno, Te quedas con tus 10. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si si en uno de estos te hace hipoglicemia? De preferencia, si te hace hipoglicemia en la noche, le suspendes el de la noche. Ya no le tocas en la noche. Quizás a veces el paciente se queda con su NPH solo en el día, porque a veces hay pacientes que ni comen ya en las noches, o toman quizás un té y todo eso y no hay problema. Pero si estás en la hipoglicemia, mayormente le vas a reducir a 12, o quizás un poco menos, de acuerdo a los criterios de ustedes. Y 3 pm de repente la esposa del paciente le trajo ahí un piquito y salió a 300. ¿Ya? Entonces, acá está trabajando con 24 unidades. Vamos a sacar cuánto sería. 24 por... ¿Cuánto era? ¿Cuánto sería con 0.5? Para acá, 35. 0.3, sácale. 24 por 0.3. Pero 0.3 por 70. 21, creo. Sí, Ya. Vamos a trabajar con el de 35. Entonces, acá estamos trabajando 24 unidades en la basal. ¿Cuánto me queda para 35? 25 menos 24. Sí, 5, 11. 11 unidades pausa para los plus. Entonces, ¿cómo se trabaja? Esto es relativo. Después haces desayuno, almuerzo y cena. Más o menos el desayuno es depende de cómo lo quieran dar. 60, 30, 30, o 60, 40, 40, o 60, 30, 40, 70. Por ejemplo, acá en el Perú es, 40. Ahí está, 40, 30, 30. ¿Por qué se da en el Perú, mayormente acá, la gente más come rico en el almuerzo? ¿No? Creo que no me va a decir que no. Y por eso se llama más insulina. Pero de repente, por ejemplo, están en el Reino Unido, más es el desayuno. Entonces más va a ser para el desayuno. Entonces ustedes van a sacar el 40% de 11. 40% de 11. ¿Cuatro unidades sale? Yo 5. ¿Cuánto? 0.4. No, es 11 por 40 entre 100. No sé, 40. 440. Ya, 4. Entonces el otro será 2 unidades. Más o menos. Ni sale. No te salía exacto por si acaso. 8. Vamos a ver 3. Pero nosotros siempre vamos a trabajar en base al almuerzo, ¿no? Bueno, te sacas el mayor, pues el otro es más o menos un punto. Ahora, ¿cómo haces con los postprandiales? Igual, si está hospitalizado menor de 180 y si está
Por consulta externa, el valor de la postprandial debe ser menor o igual de ¿cuánto? 140. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso, no? En ayunas debe ser menor o igual de 126 16. y en postprandiales debe ser igual menor de 140, ¿no? Entonces, tus valores de acá, si tú ves que están con bastante unidad de 150, entonces debes aumentarle por acá. Pero si estoy en 180, si estoy hospitalizado, no hay problema. ¿Ya? Es según sus valores de ustedes. Muy bien, en el octavo día, ya la glucosa no las vas a leer, ¿no? Porque ya se quedó. Ahora, supongamos que en el desayuno te hace un valor de, reponerme, un valor de 200, en el almuerzo está bien en 120 y en la cena está en 55. Ya, ¿cómo haces acá? Ah, por si acaso, acá sigues tú controlándote en la... Ahora, cuando por ejemplo ya controlaste las basales, sigues pidiendo, por ejemplo, hemoglucotés a las 6 de la mañana, 10 de la tarde, y después para esto es media hora después de desayuno, almuerzo y cena, para controlar la glucosa. Entonces, acá en el octavo día el paciente sigue con hiperglicemia, entonces si estaba en 3 le puedes aumentar 2 unidades, o sea, 5 unidades. Acá se queda en 4 unidades y como acá hizo hiperglicemia, esto lo puedes cortar. Entonces, tu prescripción sería así: insulina, NPH vía subcutánea. ¿Con cuánto nos quedamos? Con 16 unidades y 10 unidades, 6 de la mañana, 6 de la tarde, insulina R vía subcutánea. En el desayuno 5 unidades de la R y en el almuerzo 4 unidades. Esto se administra media hora después de las, bueno, perdón, claro, media hora después de las comidas, ¿ok? Si, ahora, es la R, que se usa la Lispro es 10 minutos después, 10 a 15 minutos, ¿no? O sea, insulina Lispro vía subcutánea, 5 unidades igual. Insulina Lantus, la Lantus, ¿qué es? La Lantus es todo completo, o sea, 26. ¿Cómo se llama con la Lantus? Insulina Lantus vía subcutánea, 26 unidades, 6 de la mañana. ¿Sí? Eso se pone completo entonces. La Lantus es otra letra. O sea, eso tienen que revisar, o si no se para, vuelvan a revisar. Y así es un paciente con insulinoterapia que Julia ya lo mejoró, ya Abigail le va a dar de alta y Karen era, ¿no? ¿Sí? Y Karen le va a hacer su control. Abigail se olvidó de pedirle hemoglobina glicosilada y la va a colgar Karen. Entonces, antes que se vaya el paciente, para el control los pacientes con cetosis y hiperosmolar se quedan 3 meses con insulina. Entonces, al cabo del tercer mes le voy a pedir su hemoglucotés, su hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene de 7, del 8 al 9% y mayor, al 9%, eso no, menor de 8 y mayor de 10. Si el paciente persiste con más de 10, si es con insulina. Ya, si el paciente se mantiene en 9 o 8,9, puede seguir usando insulina más un antidiabético oral. Y si está menos de 8, puede darle antidiabético oral. ¿Qué antidiabético oral? Usted ya lo decide. De repente el paciente no con infarto le convendría mejor una biwanida con los ICGTL2. O de repente una biwanida con un DPP4, ¿no? Y usted ya tiene que escribir, por ejemplo, quiero de acá dapaglifosina de 10 miligramos, una tableta vía oral cada 24 horas. La metformina, de repente hay metforminas XR, ¿no? XR, que es de duración prolongada, de 850 miligramos, una tableta vía oral cada 24 horas. O después de un almuerzo. ¿Ok? Entonces, el examen supuestamente termina acá. Pero acuérdense que no, de repente se me ocurre ponerle una cetosis diabética con tormenta tiroidea. O sea, tienen que revisar todo. Cetosis con tormenta tiroidea y por ahí una neumonía. Entonces, todos sus conceptos tienen que aplicar. Me pegó la neumonía.
denle como sí, tengan piedad. Que ustedes han visto, por ejemplo, el paciente que vimos era pancreatitis con cetoacidosis. Y la pancreatitis ni siquiera lo habían visto los médicos.